Ellos eran dos payasitos que dedicaban su vida a hacer reír a chicos y a grandes. Con maquillaje y trajes coloridos recorrían Guatemala, llevando alegría tanto a fiestas infantiles como a eventos familiares. Quienes los conocían los describían como una pareja trabajadora, unida y apasionada por su oficio. Pero detrás de la historia de estos dos payasitos que solo querían ganarse la vida, se terminaría escondiendo uno de los casos criminales más desconcertantes de los últimos años en Guatemala. Y mientras más profundizamos en la investigación, más preguntas aparecen que respuestas. Esta historia comenzó el 9 de mayo del año 2022. Jocelyn Paola Chacón Lobo, conocida como Chispita, y su esposo Nelson Steven Villatoro, también conocido como Charquito, salieron de Amatitlán rumbo a un compromiso en Escuintla. Era un trabajo más como cualquier otro en su agenda. Se prepararon con maquillaje, pelucas, vestuario y la promesa de regresar esa misma noche. Aquella tarde salieron de su casa para trabajar en una presentación para la que habían sido contratados días antes. Nada hacía sospechar que ese sería el último día, que mostrarían sus sonrisas al público que por tantos años les había permitido llevar el pan de cada día a su familia. El 9 de mayo Chispita y Charquito acudieron a esa presentación, la cual terminó sin ningún inconveniente. Sin embargo, cuando se estaban dirigiendo a casa, recibieron una llamada. Del otro lado de la línea, alguien les dijo que los querían contratar para un evento esa misma noche. Para los dos artistas, esta era otra oportunidad de obtener un ingreso extra. Así que sin pensarlo tanto, aceptaron, sin saber que acababan de tomar una de las decisiones más arriesgadas en sus vidas. A partir de ese momento, nadie volvió a tener comunicación con los payasitos. Sus teléfonos dejaron de responder, por lo que sus familiares comenzaron a preocuparse y a preguntar con sus otros colegas si alguien sabía del paradero de sus seres queridos, pero nadie daba ninguna razón de los artistas. A medida que las horas fueron pasando, la angustia de la familia se apoderó de todos en casa, lo que provocó la movilización desesperada de amigos y familiares. Organizaron caminatas, pegaron sus fotografías en cualquier lugar visible por si alguien los identificaba. Así sus rostros también fueron difundidos en redes sociales, uno de los medios donde hoy en día es más fácil que la noticia llegue a las personas. Un gran número de amigos, vecinos y familiares se sumaron a la búsqueda tratando de hallarlos. No perdían las esperanzas, hasta que el 30 de junio las autoridades anunciaron que habían encontrado dos cuerpos enterrados en una fosa clandestina conocida como la Casa del Terror, a unos 6 metros bajo tierra en el municipio de Villanueva, en Guatemala. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, por lo que era difícil reconocerlos, pero en el mismo lugar fue localizada ropa, zapatos y maquillaje utilizado por payasos, por lo que se sospechó que los restos correspondían a la pareja desaparecida, y así lo confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Los análisis determinaron que ambos habían fallecido por asfixia por estrangulamiento. La hipótesis de una falsa contratación seguía presente como principal móvil del crimen, pero conforme fue avanzando la investigación, las autoridades relacionaron el caso con una visita previa que la pareja hizo a una cárcel del país, donde tuvieron contacto con integrantes de la pandilla 18. Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta alias Liro Gasper, señalado como uno de los presuntos planificadores del crimen, y a otros sospechosos que ya estaban en prisión por distintos delitos. Las razones exactas que sostienen la acusación es que los payasitos fueron contratados para dar un show dentro de un centro penal donde estaban recluidos líderes del barrio 18. La investigación indica que la pandilla sospechó que esta pareja recibió, vio o transportó alguna información a la pandilla rival, por lo que los del barrio 18 llegaron a creer que ellos eran informantes o que habían hablado de más. Alias Liro Casper recibió la orden desde la prisión para silenciarlos a los dos, y este pandillero era el que tenía el control de la zona de Villanueva, y ningún asesinato, secuestro o entierro clandestino en la Casa del Terror se podía ejecutar sin su autorización.
El Ministerio Público rastreó llamadas y mensajes interceptados de la pandilla. Los registros demostraron que las órdenes de interceptar a la pareja al salir de su evento, así como trasladarlos al lugar de tortura y asfixiarlos, encomendados por los jefes de la pandilla encarcelados. Junto a Maynor Valdés Pineda, alias Liro Gasper, quien es señalado como el autor intelectual, también es procesado Chacón Pineda, señalado como uno de los autores materiales que ejecutó el crimen en las calles. Chispita y Charquito son recordados como esos dos payasitos que salieron de sus casas para ganarse el pan de cada día, pero que jamás pensaron que nunca volverían a abrazar a sus hijos y a sus seres queridos. A pesar de los avances, el caso continúa dejando la sensación de que todavía hay piezas que no encajan, y esa es la razón por la que años después el caso de Chispita y Charquito siguen siendo uno de los más comentados y debatidos en Guatemala. La madrugada en que Benny Guadalupe se subió a la camioneta de su novio, nadie se pudo imaginar que sería la última vez en que su familia la vería consciente. Esa madrugada la ciudad todavía dormía mientras una chica de 18 años salía de su casa confiando en alguien que la conocía. Lo que pasó después convertiría su nombre en un símbolo de justicia para todo Chiapas, México. Benny Guadalupe Lozano García estudiaba la carrera de Administración en la Universidad Autónoma de Chiapas. Todo comenzó el 6 de abril de 2026. Ese día, a eso de las 3 de la madrugada, Benny abordó una camioneta blanca junto a su entonces pareja, José Manuel Rubio Santini, también de 18 años, conocido con el sobrenombre de El Tito. Cuando su familia no la encontró en la casa, intentaron comunicarse con ella, pero esto fue imposible, por lo que la reportaron como desaparecida ante las autoridades. Una hora más tarde, las autoridades la encontraron gravemente herida dentro de ese mismo vehículo en el municipio de Tuxtla Chico. Benny se debatía entre la vida y la muerte por las lesiones que había recibido. Inmediatamente la policía la trasladó a un hospital para ser atendida con urgencia. Durante 11 días, Benny permaneció hospitalizada en estado crítico. Cada jornada era una mezcla de esperanza y angustia para quienes esperaban un milagro. Pero el 17 de abril, los médicos informaron que la joven no sobrevivió a las lesiones. Su muerte provocó indignación dentro y fuera de Chiapas. Compañeros, maestros y ciudadanos comenzaron a exigir justicia. La familia de Benny asegura que desde el primer momento señalaron quién era el principal sospechoso y entregaron a la fiscalía mensajes, audios, videos, fotografías, testigos y ubicación de domicilio del presunto agresor y sus familiares. La familia salió a protestar y denunció públicamente que la investigación había avanzado con lentitud y que esa tardanza permitió que el principal sospechoso desapareciera del radar de la policía. Pasaron los días hasta que el 11 de abril la fiscalía giró una orden de aprehensión contra alias El Tito, pero este ya se había dado a la fuga. Pasaron los días y las semanas hasta que un mes después la misma fiscalía ofreció una recompensa de 500,000 pesos mexicanos por información que lleve a la detención de José Manuel Santini, quien a la fecha no ha sido localizado. Los familiares de la joven manifiestan que a lo largo del proceso han recibido fuertes amenazas por parte de personas anónimas, pero aseguran que nada ni nadie los detendrá hasta que el presunto asesino enfrente a la justicia. El nombre de José Santini permanece en las fichas de búsqueda del país y se rumora que éste pudo haber abandonado el estado e incluso dirigirse hacia la frontera con Guatemala. Pero esto, como les dije, solo son rumores, porque las autoridades no han mencionado nada. Lo único que sí es cierto es que hasta la información pública más reciente, el sospechoso continúa prófugo. 3 meses después, la fotografía de Benny sigue apareciendo en marchas, carteles y redes sociales donde una sola frase sigue repitiéndose una y otra vez: justicia para Benny. Mientras el presunto sospechoso no sea localizado, para la familia la historia sigue incompleta y la búsqueda de respuestas y justicia continúa.
Y bueno, familia misteriosa, es así como hemos llegado al final de estos dos casos que les acabo de compartir. Me gustaría saber sus opiniones. También me gusta saber desde qué ciudad o país nos ven para poderlos saludar. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.